¿Alguna vez has sentido que tus oraciones regresan vacías, como si el cielo estuviera cerrado con cerrojo justo cuando más necesitas una señal? Tal vez cargas con silencios que duelen más que cualquier grito, o con batallas que nadie ve, pero que te quitan el aliento. Hoy Dios te habla directo al corazón. Cuando te postras sin máscaras y sueltas el control, su presencia invade lo imposible. No necesitas fórmulas perfectas, basta un susurro honesto para desatar milagros que ya fueron escritos a tu nombre. Este viaje no se trata de métodos religiosos, sino de encender una intimidad real donde la oración genuina abre puertas, la humildad derriba muros y la fe convierte desiertos en ríos. Antes de avanzar, declara en voz alta, créelo, saboreándolo palabra por palabra. Padre, aquí estoy. Me rindo a tu presencia y recibo el milagro que preparaste para mí. Deja que esta confesión sea la llave que gire en la cerradura de tu destino y comencemos. Número 1. El llamado a la oración genuina. ¿Te has preguntado por qué a veces sientes que Dios está lejos? ¿Por qué, en medio de las pruebas, parece que el cielo guarda silencio? La verdad es que muchas veces no es Él quien se ha alejado, sino nosotros quienes dejamos de hablarle. Nos distraemos, nos enredamos con las urgencias del mundo y poco a poco apagamos esa voz interior que nos impulsaba a buscarlo. Pero hoy Dios te dice, ora, humíllate en mi presencia, y el milagro dejará de ser promesa para volverse realidad. Cada vez que eliges orar, aun cuando no sientes ganas, aun cuando todo parece oscuro, estás dando el primer paso hacia la luz. Y ese paso, por pequeño que parezca, es suficiente para que el cielo se abra. No necesitas palabras perfectas ni fórmulas aprendidas. Solo necesitas sinceridad. Un susurro honesto tiene más poder que 1000 frases vacías. Cuando dices, Señor, aquí estoy, algo se mueve en lo invisible. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es una promesa directa, sin rodeos, y lo más hermoso es que cada vez que tú das un paso hacia Él, Dios corre hacia ti. Imagínalo, un padre corriendo con los brazos abiertos, sin reproches, sin condiciones, solo con amor. Así es Dios contigo cuando decides orar con el corazón. Tal vez no lo sientas de inmediato, tal vez sigas con dudas, con cansancio, con el alma rota. Pero si oras, estás construyendo un puente, un camino invisible que une tu realidad con su presencia. Cada oración es un ladrillo que levanta esa conexión eterna. Aunque no lo veas, estás siendo escuchado. Aunque no lo sientas, su oído está inclinado hacia ti, y aún más. Tus oraciones, aunque torpes, aunque desordenadas, si vienen de un corazón quebrantado, tienen un peso que el cielo honra. Porque Dios no escucha solo las palabras, escucha la intención. Él responde al alma que se rinde, no al que aparenta perfección. Por eso, humillarse no es agachar la cabeza por vergüenza, sino abrir el corazón con valentía. Es decirle, Dios, no puedo solo, te necesito. Ese es el tipo de oración que Él no rechaza. No esperes a sentir algo para orar, porque muchas veces la oración no es la consecuencia del sentimiento, sino su causa. Ora primero y luego sentirás. Habla, aunque sientas que tus palabras no llegan, porque lo que activa el milagro no es lo que tú sientes, sino lo que tú crees. La fe se siembra en la intimidad, se cultiva en el silencio y florece en medio del dolor cuando eliges confiar. La búsqueda diaria, constante, incluso sin resultados inmediatos, transforma tu sensibilidad espiritual. Es como afinar una frecuencia. Cuanto más te acercas, más claramente lo escuchas. Dios no está lejano, Él está en la habitación, está en tu respiración, está en tu pensamiento. Solo necesitas volver el rostro hacia Él y decir, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Hoy, haz una pausa. Cierra los ojos un instante,
No te distraigas, no analices, solo dile a Dios, aquí estoy, eso basta. Ese momento sincero puede romper años de indiferencia, puede restaurar tu fe, tu esperanza, tu corazón, porque la cercanía con Dios no se mide por cuántas veces vas a la iglesia o cuánto sabes de la Biblia, sino por cuánto abres tu alma en lo secreto, y ahí, en esa apertura, los milagros comienzan. No siempre como esperabas, no siempre en la forma que imaginabas, pero siempre de una manera que transforma. Dios se manifiesta cuando tú te humillas, cuando eliges rendirte para que Él sea tu fuerza. Y en esa rendición, lo sobrenatural se vuelve cotidiano. Las cadenas internas se rompen. La paz que sobrepasa todo entendimiento te invade. Y lo que parecía imposible empieza a tomar forma. Así que no pospongas más ese encuentro. Hoy es el día, ahora es el momento. Dios no está esperando que seas fuerte para ayudarte. Está esperando que lo llames desde tu debilidad, porque su poder se perfecciona ahí, en tu fragilidad. Cuando oras, te conectas con la fuente de todo milagro. Cuando te humillas, le das permiso a Dios para que actúe. Él no necesita tu grandeza, necesita tu entrega. Y con eso, basta. Porque donde hay entrega hay presencia, y donde está su presencia, todo cambia. Número 2. La humildad que conquista el cielo. Hay oraciones que se estrellan contra el techo, y hay otras que suben como incienso al cielo. ¿Cuál es la diferencia? No son las palabras, no es el volumen de la voz, es la actitud del corazón. Porque Dios no responde al orgullo disfrazado de religiosidad, sino a la humildad que brota de un corazón rendido. Hoy, Dios te dice con ternura y firmeza, humíllate en mi presencia y verás cómo el milagro se hace realidad. Cuando reconoces tu pequeñez, no te estás debilitando, te estás posicionando para que el poder de Dios se manifieste en su máxima expresión. La Biblia es clara en 2 de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, yo oiré desde los cielos. Es una promesa con condición, y la condición no es tener éxito, ni tener fe perfecta, ni haberlo hecho todo bien. La condición es humillarse, bajar la cabeza, doblar las rodillas, reconocer que no puedes solo, y ese acto, que para el mundo puede parecer derrota, en el reino de Dios es el comienzo de la victoria. Hay personas que oran con muchas palabras, pero sin vaciar el corazón. Hay otras que solo dicen, Señor, ayúdame, y mueven el cielo. ¿Sabes cuál es la diferencia? La sinceridad con la que se rinden. La humildad es la llave maestra que abre las puertas del corazón de Dios. Cuando te postras sin máscaras, sin excusas, sin intentar convencer a Dios de que tienes todo bajo control, ahí es donde su grandeza irrumpe. El orgullo es ruido, es interferencia, es esa barrera invisible que bloquea la línea directa entre tú y el cielo. Pero la humildad, la humildad es silencio fértil. Es un lenguaje que Dios entiende sin necesidad de traducción. Cuando te atreves a decir, Dios, no puedo más, te necesito, estás bajando para que Él pueda levantarte. Estás reconociendo tu realidad para que Él pueda transformarla. Y no se trata de autodesprecio, no. No se trata de humillarte a ti mismo con culpa tóxica o vergüenza destructiva. Se trata de ser honesto, de reconocer quién eres tú y quién es Él, de recordar que tú eres el barro, pero Él es el alfarero, que tú traes tus pedazos rotos y Él no los desprecia, los recoge y los vuelve a unir con su gracia. Tu debilidad no le espanta. Es precisamente el escenario donde su poder se hace perfecto. ¿Recuerdas cómo Jesús trataba a los humildes? No los ignoraba, no los corregía con dureza, los levantaba, los sanaba, los restauraba, porque su corazón estaba abierto, porque ya no estaban peleando por tener la razón, sino clamando por misericordia. Cuando te acercas así, Dios no solo te escucha, te abraza, te justifica, te transforma desde lo más profundo. Mira la historia de la Biblia.
Los héroes del reino no fueron los más fuertes ni los más sabios, fueron los más humildes. Moisés temblando al hablar, David llorando con el alma desnuda, María rindiéndose sin condiciones, Pedro quebrado por su error, pero restaurado por su amor. Todos ellos se postraron y Dios los levantó. Tal vez tú hoy estás peleando con tus propias justificaciones. Tal vez te repites que no fue para tanto, que puedes solo, que mañana vas a cambiar. Pero Dios no necesita tu explicación. Él está esperando tu rendición. Porque cuando sueltas las excusas, Él comienza a escribir una nueva historia sobre tu vida. Una historia sin orgullo, pero con propósito. Sin máscaras, pero con poder. Y quizás pienses, Dios ya conoce todo lo que soy. ¿Para qué decírselo? Sí, Él ya lo sabe. Pero tu reconocimiento voluntario abre canales dentro de ti que antes estaban cerrados. No es que Dios no quiera actuar, es que a veces nuestro propio orgullo nos bloquea. Pero cuando eliges humillarte, cuando eliges confesar, llorar, soltar, clamar, se rompen cadenas invisibles, se libera espacio para que su poder fluya, y lo que antes era resistencia se vuelve restauración. Hoy te invito a hacer una pausa sincera. Tal vez no necesites decir muchas cosas. Tal vez solo debas cerrar los ojos, respirar profundo y decir, Señor, aquí estoy, ya no quiero aparentar, ya no quiero resistirme, me rindo. Esa oración tiene peso eterno. Esa actitud puede desatar el milagro que llevas tiempo esperando, porque cuando oras con humildad, no estás solo expresando palabras, estás entregando el control. Y cuando sueltas el control, Dios toma el timón. Y cuando Él dirige, todo cambia. Baja para que Él te levante, humíllate y el milagro se hará realidad. Número 3. El poder de la oración perseverante. Dios no se ha olvidado de ti. Lo que le pediste, lo escuchó. Lo que lloraste, lo vio. Pero si aún no has visto respuesta, no significa que la respuesta no venga. Significa que estás en el proceso donde se mide tu fe, donde se templa tu carácter y donde se decide si estás listo para sostener lo que estás pidiendo. Jesús lo dijo con claridad en Lucas 18. Es necesario orar siempre y no desmayar. Esa es la clave. No orar una vez. No orar solo cuando duele, sino seguir orando, aunque parezca que nada pasa. Cada oración tuya, incluso la que hiciste entre lágrimas, incluso la que no pudiste terminar, fue escuchada. Nada se pierde. Cada palabra construye algo invisible. Cada clamor acumula un peso espiritual que, en su momento, desatará una respuesta mayor de la que imaginas. Pero para llegar ahí, necesitas persistir. Necesitas seguir orando, seguir creyendo, seguir esperando, aunque el silencio parezca eterno. La oración perseverante no es repetir por repetir, es resistir sin soltar, es decir con el alma, Dios, no me voy de aquí hasta que me respondas. Y no porque Él necesite convencerse de actuar, sino porque tú necesitas fortalecerte para sostener el milagro que Él está preparando. A veces, la demora no es negación, es protección, es construcción, es desarrollo interior. Dios no da frutos maduros a manos inmaduras. Él prepara primero el corazón antes de soltar la bendición. Y mientras tú oras y no ves nada, Él sí está haciendo algo. Está trabajando en ti, está afilando tu fe, está enseñándote a resistir. Está levantando músculos espirituales que mañana serán los que sostendrán lo que hoy estás pidiendo. Mira lo que pasa cuando perseveras. Tu deseo se purifica, tu fe se fortalece, tu dependencia crece y tu testimonio se vuelve más poderoso. Las oraciones que se mantienen firmes a lo largo del tiempo no solo te bendicen, también inspiran a otros. Cuando alguien ve que no te rendiste, que no soltaste a Dios, que oraste sin rendirte, tu vida se convierte en una predicación viva.
La perseverancia en la oración es una declaración de guerra al desaliento. Es un grito espiritual que dice, creo en ti más que en lo que veo. Tal vez ahora mismo estás cansado de orar. Te preguntas si vale la pena seguir pidiendo. Sientes que te estás repitiendo, que Dios ya sabe, que no te responde. Pero quiero que escuches esto. Muchos abandonan justo antes del milagro, justo antes de que el cielo se abra, justo antes de que la respuesta llegue. No seas uno de ellos. No te rindas cuando estás tan cerca, porque la oración perseverante no es un esfuerzo en vano. Es una siembra constante que en su tiempo dará cosecha. Imagínalo como una vasija. Cada oración tuya llena un poco más ese recipiente. No sabes cuánta agua hace falta para que se desborde, pero sí sabes que cada gota cuenta, y si dejas de orar, esa vasija se detiene. Pero si continúas, llegará el momento en que se rebalsará, y entonces lo que parecía tardanza será revelación. Lo que parecía silencio será estruendo de milagro. Lo que parecía demora será manifestación gloriosa. Cuando sientas que no puedes más, ora una vez más. Cuando pienses que ya dijiste todo, vuelve a hablarle, porque no estás orando para convencer a Dios. Estás orando para expandir tu corazón. Estás orando para que tu alma no se endurezca. Estás orando para recordar que no estás solo. La oración persistente te mantiene conectado, te mantiene sensible, te mantiene enfocado en el cielo y no en las circunstancias. La mayoría de los milagros no vienen con rapidez, vienen con formación, vienen después del proceso, y solo los que permanecen llegan a verlos. Así que, si aún no lo has visto, no significa que no vendrá. Significa que aún estás en el camino, y si estás en el camino, estás más cerca que nunca. Persiste hasta que la respuesta llegue, porque llegará. Dios no miente, Dios no olvida, Dios no ignora, y cuando llega su respuesta, siempre supera la espera. Ora, humíllate, persevera, porque el milagro ya está en camino. Número 4. La oración en el lugar secreto. Déjame contarte algo que pocos entienden. Hay un lugar donde el cielo se abre sin que nadie lo vea. Un rincón donde los milagros comienzan antes de manifestarse. No está en una iglesia llena, ni en una reunión pública, ni en medio de aplausos espirituales. Está ahí, en tu habitación, en ese espacio que tú decides cerrar para que solo tú y Dios entren. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6. Cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la clave. Lo que sucede en secreto con Dios transforma lo visible en tu vida. El aposento cerrado no es solo un cuarto físico, es una decisión espiritual. Es la elección de apagar el ruido del mundo para escuchar lo eterno. Es el acto de cerrar la puerta, no solo con llave, sino también con intención. Cerrar la puerta a las distracciones, a las comparaciones, a las apariencias. Porque en ese lugar ya no eres alguien que aparenta fe, eres un hijo que se encuentra con su Padre. Y eso lo cambia todo. Allí, en lo íntimo, es donde el verdadero poder espiritual se forja. No en lo que otros ven, sino en lo que solo tú y Dios saben. La oración en secreto tiene una fuerza que derriba muros invisibles, una energía que no depende de emoción, sino de relación. Y es allí donde aprendes a distinguir su voz entre tantas voces, porque en el silencio, la voz de Dios se vuelve más clara. En la soledad voluntaria, su compañía se hace más real. Si supieras quién te espera en esa habitación, nunca faltarías a la cita. ¿Te has dado cuenta de cómo Jesús se apartaba para orar? De madrugada, a solas, en lugares desiertos. Él entendía algo que muchos olvidamos, que la intimidad con el Padre no se negocia.
que lo que se construye en privado es lo que sustenta el poder en público. Y si eso fue necesario para él, ¿cuánto más para nosotros? Cada encuentro sincero en lo secreto es como una raíz que se extiende bajo tierra. Invisible, sí, pero imprescindible. Porque cuanto más profundas son tus raíces en Dios, más alto Él puede levantarte. A veces creemos que orar es solo hablar, pero en el aposento también aprendes a escuchar. Aprendes a soltar, a llorar, a quedarte en silencio mientras tu alma es abrazada. Y en ese tipo de oración no hay espectáculo, no hay máscaras, no hay competencia espiritual, solo tú y Dios. Y eso basta. La calidad del encuentro no depende de cuánto dices, sino de cuán presente estás. Tu atención plena, tu corazón abierto, tu alma rendida. Eso es lo que transforma ese lugar en tu Betel personal, tu casa de encuentro con lo divino. Y sí, puedes orar en cualquier lugar, pero establecer un lugar especial para encontrarte con Dios crea un hábito, una memoria espiritual. Es como decirle, aquí estoy, otra vez. Este es nuestro espacio, este es nuestro secreto. Ese lugar se vuelve santuario, y mientras el mundo corre allá afuera, tú estás siendo moldeado por el Maestro en el taller invisible de la oración. Estás siendo fortalecido, dirigido, purificado, amado, porque Él te ve aunque nadie más lo haga. ¿Sabes qué destruye la hipocresía? La oración sincera en lo secreto, porque no tienes a quien impresionar, no hay aplausos, no hay audiencia, solo está Dios y tu verdad. Y cuando oras así, cuando te arrodillas sin miedo a mostrar tu fragilidad, cuando le hablas desde lo profundo sin adornos, algo eterno sucede. Las paredes de tu cuarto se convierten en testigos de una gloria que, tarde o temprano, se manifestará en público. Dios no premia la apariencia, premia la constancia, premia la intimidad, premia al que cierra la puerta para abrir su alma, porque en ese sótano interior, donde nadie más entra, Él construye los cimientos de lo que vendrá. Así que no subestimes ese momento a solas. No creas que orar sin ser visto no vale. Es precisamente lo que sostiene todo lo demás. Hoy Dios te dice, ven al lugar secreto, te estoy esperando, quiero hablarte sin filtros, quiero sanar lo que ocultas, quiero abrazarte sin espectadores. Ora. Humíllate, cierra la puerta y verás cómo el milagro empieza en lo oculto y se manifiesta en lo visible. Ese es nuestro secreto transformador. Ese es el inicio de lo que cambiará tu vida. Número 5. Humillados bajo la mano de Dios. No siempre entiendes por qué la vida te aprieta, por qué ciertas puertas se cierran, por qué algunas oraciones no obtienen el sí que esperabas. Pero escúchame bien. No es rechazo, es formación, no es castigo, es moldeado. Porque cuando te humillas bajo la poderosa mano de Dios, como dice Primera de Pedro 5, no te estás rebajando, te estás posicionando para que Él te exalte en su tiempo perfecto. No se trata de humillación que degrada, sino de rendición que transforma. La mano de Dios no aplasta, moldea, no te encierra, te forma. Imagínate como arcilla en las manos del alfarero. No decides la forma, pero sí decides si te dejas moldear. Y muchas veces la presión que sientes no es para quebrarte, es para revelar tu verdadera forma, esa versión de ti que no está contaminada por el orgullo, ni por el miedo, ni por las expectativas del mundo, esa versión que fue soñada por Dios antes de que nacieras. Pero para llegar ahí tienes que soltar el control. Tienes que confiar en la mano que trabaja aunque no entiendas su movimiento. Cuando decides humillarte voluntariamente, estás evitando que las circunstancias lo hagan por ti, porque la vida termina enseñando lo que no queremos aprender por las buenas. La humildad no es un adorno opcional del carácter cristiano, es la condición indispensable para que Dios te levante. No se trata de parecer humilde, se trata de vivir rendido.
de mirar al cielo y decir: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Toma el control. Esa frase, dicha de corazón, mueve el corazón de Dios. Y quizás te estás preguntando: ¿por qué duele tanto este proceso? ¿Por qué parece que mientras más me rindo, más pruebas llegan? Porque Dios no quiere formar en ti una obediencia temporal, sino una transformación profunda. Lo que parece pérdida hoy es ganancia eterna mañana. Lo que sientes que estás soltando no se está yendo, se está sembrando. Y Dios es fiel. Él nunca deja una obra inconclusa. Lo que comenzó en ti lo perfeccionará, pero necesitas quedarte en sus manos, aun cuando no entiendas el molde, aun cuando el torno gire más rápido de lo que querrías. Y aquí viene algo clave: el tiempo que pasas bajo su mano determina la altura a la que serás llevado. No hay atajos en el reino, no hay exaltación sin formación. Si Dios está permitiendo que seas presionado, es porque está preparando una plataforma que solo podrás sostener si has sido moldeado con carácter, con profundidad, con raíces. Y esas raíces no crecen en la comodidad, crecen en el silencio, en la rendición, en la fe sin explicación. La resistencia al proceso solo prolonga la permanencia en él. No estás esperando a Dios. Dios está esperando que te sueltes, que confíes, que reconozcas que su sabiduría para tu vida es mejor que la tuya, porque hay algo que Él ve desde arriba que tú aún no ves desde abajo. Y cuando logras decir: Señor, si es tu mano, no me suelto, aunque duela, aunque me incomode, aunque no entienda, sigo aquí, entonces comienza la verdadera transformación. No te preocupes por cuándo vendrá la exaltación. Eso no te corresponde a ti. Tu enfoque es la rendición, porque el corazón rendido es el terreno perfecto para el milagro. A veces Dios no cambia la situación externa porque está usando esa misma situación para cambiarte por dentro. Y cuando el trabajo interior termina, el milagro exterior llega como resultado. No como un premio, sino como una consecuencia natural de un corazón moldeado. Hoy te quiero invitar a hacer algo valiente. Deja de pelear con el proceso. Deja de preguntar ¿por qué a mí? Y empieza a decir: ¿qué estás formando en mí, Señor? Porque entre el peso de su mano y tu corazón solo hay espacio para dos cosas: rendición o resistencia. Y una de ellas te libera, la otra te estanca. Tú decides. Recuerda esto: la humildad no es solo el camino hacia la exaltación, es el único camino. No es una estrategia para llegar más alto, es la única manera de ser levantado por el Dios que no falla. Así que, si hoy estás bajo presión, si sientes el peso de su mano, no huyas, no lo malinterpretes, ríndete. Abraza el proceso, porque en esa presión Dios está revelando tu propósito. En ese molde está formando lo que Él usará para su gloria. Ora, humíllate, permanece bajo su mano y el milagro se hará realidad. Número 6. La oración que mueve montañas. ¿Realmente crees que para Dios hay algo difícil? Porque si lo crees, tu manera de orar tiene que reflejarlo. Marcos 11:24 lo dice con una claridad que desarma toda excusa. Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dice esperen a ver si sucede. No dice pidan y duden mientras tanto. Dice crean que ya lo tienen. Y eso cambia todo, porque la oración que mueve montañas no es la que suena fuerte, es la que cree profundamente. Es la oración que se atreve a dar gracias antes de ver el milagro. Tu expectativa al orar es el termómetro que determina la magnitud de la respuesta. No porque Dios sea limitado, sino porque Él responde a la fe, no a la queja, a la confianza, no al miedo. Y muchas veces oramos con palabras bonitas, pero con corazones llenos de duda. Pedimos sanidad, pero ya asumimos el diagnóstico.
Pedimos provisión, pero ya tenemos plan B por si no llega. Pedimos dirección, pero seguimos tomando decisiones según nuestros impulsos. ¿Dónde está la fe que activa lo imposible? La fe no es un sentimiento bonito que aparece cuando todo está bien. Es una decisión firme de creer en lo que Dios dijo, incluso cuando todo lo demás diga lo contrario. Es mirar una montaña y en vez de describirla con temor, ordenarle con autoridad que se mueva. Porque cuando oras con fe, no solo estás hablando con Dios, estás activando el cielo sobre la tierra. Estás participando en lo sobrenatural con la seguridad de que Dios no miente, y si Él prometió, Él cumplirá. La duda es un ladrón silencioso. No grita, pero debilita. No impide que ores, pero sabotea el fruto de tu oración. Porque no se trata solo de pedir, se trata de cómo pides. ¿Pides como quien espera o como quien intenta, por si acaso? La duda neutraliza tu autoridad, pero la fe lo amplifica todo. Hace que tus palabras tengan peso en el mundo espiritual. Hace que tus oraciones se conviertan en decretos respaldados por el cielo. Y aquí viene algo poderoso. Orar con fe es agradecer antes de ver. Es decir, gracias, Señor, porque ya lo estás haciendo, aun cuando nada ha cambiado. Es caminar como quien ya recibió la respuesta. Es hablar como quien ya fue sanado. Es actuar como quien ya fue bendecido. Porque la fe verdadera siempre se expresa en acciones congruentes con lo que se pide. No se trata de imaginar, se trata de vivir desde ahora como si la promesa fuera un hecho. A veces pensamos que algo es imposible solo porque no lo hemos visto. Pero Dios no necesita antecedentes para hacer milagros. Él es el principio de todo. Y para Él, lo imposible es simplemente una oportunidad más de mostrar su gloria. Lo que tú llamas límite, Él lo llama punto de partida. Tu imaginación no delimita su capacidad. Tus recursos no condicionan su provisión. Él responde a la fe, no al cálculo humano. Y cuando tú crees de verdad, activas un nivel espiritual donde lo invisible comienza a tomar forma. La fe es como un control remoto que opera puertas en el mundo espiritual. Tú no ves el mecanismo, pero lo accionas con confianza. Tu oración puede abrir caminos que aún no existen, puede tocar corazones que ni conoces, puede mover circunstancias que parecen selladas. Pero para eso debes hablar con fe, debes declarar con precisión. Tu montaña tiene nombre, así que nómbrala. No digas solo, Señor, ayúdame. Di, Señor, declaro en tu nombre que esta deuda se cancela, que esta enfermedad se sana, que esta relación se restaura. La fe es específica. La fe sabe lo que espera. Y en medio de esa espera existe un espacio sagrado, un intervalo entre lo que pediste y lo que se manifiesta. Ese espacio no es vacío, es el taller de Dios. Ahí tu fe no solo espera, participa activamente, intercede, agradece, declara, se mantiene firme, porque sabe que lo que aún no ve ya está hecho en lo eterno. Hoy Dios te dice, ora, pero ora creyendo. No solo digas palabras, llénalas de certeza. No solo pidas, agradece. No solo esperes, actúa en fe. Porque cuando tu fe coincide con mi palabra, el milagro no es una posibilidad, es una consecuencia. Así que nombra tu montaña, declara tu promesa y ora como quien ya tiene la victoria en las manos. Porque la fe que activa lo imposible es la fe que no duda, que no retrocede y que no se calla hasta ver cumplida cada palabra que salió de mi boca. Número 7. El quebrantamiento del corazón. Hay algo sagrado en el sonido de un corazón roto cuando se atreve a hablar con Dios. No un grito de rabia ni una queja vacía, sino ese susurro entrecortado por lágrimas que dice, ya no puedo más, pero aquí estoy. Y cuando eso sucede, algo poderoso se activa en el cielo. Salmos 51:17 lo expresa con belleza y verdad. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios.
No dice perfecto, no dice fuerte, no dice limpio, dice quebrantado y humillado. Y eso lo cambia todo. Dios no es repelido por tus heridas, no se aleja cuando confiesas tus fallas. Al contrario, se acerca, porque el quebrantamiento sincero es la puerta hacia una intimidad más profunda con Él. Mientras trates de mantener todo bajo control, mientras intentes aparentar que estás bien, mientras escondas tus heridas detrás de una sonrisa forzada, Dios espera. Pero en el momento en que bajas las defensas y abres el corazón tal como está, sin filtros, sin máscaras, sin adornos, ahí Él entra. Tus confesiones honestas atraen su misericordia como un imán, porque cuando reconoces que no puedes solo, estás diciendo implícitamente que necesitas su intervención. Y Dios nunca desprecia una alma que clama desde lo profundo. Nunca ignora las lágrimas que nacen del arrepentimiento genuino. Nunca mira con desprecio a quien se atreve a decir, he fallado, pero quiero volver a ti. Y es que a veces pensamos que tenemos que estar presentables para acercarnos a Él, que debemos arreglarnos por dentro antes de hablar con el Creador. Pero eso es lo opuesto al mensaje del Evangelio. Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. No vino por los que lo tienen todo bajo control, sino por los quebrados, los heridos, los rechazados. Si estás roto, no estás lejos, estás en el lugar perfecto para que Dios te tome en sus manos. Tus heridas abiertas no son una vergüenza que debas esconder, son el acceso directo al corazón de aquel que puede sanarlas. No temas exponerlas, no temas llorar delante de Él, porque ese llanto no es debilidad, es sinceridad, y donde hay sinceridad hay gracia, donde hay quebrantamiento hay redención. Dios no trabaja con corazones endurecidos, trabaja con corazones dispuestos, y un corazón dispuesto muchas veces es un corazón herido, no porque Él cause el dolor, sino porque el dolor a veces abre espacios que la autosuficiencia no permite, y en esos espacios entra su amor como un bálsamo, como una luz que no solo consuela, sino que transforma. El arrepentimiento genuino no es autocondena, no es latigarse el alma ni vivir en culpa constante, es regresar a casa, es decir, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, pero aún creo que hay lugar en tu mesa para mí. Y sí, siempre hay lugar, siempre hay brazos abiertos para quien regresa con sinceridad. Las máscaras de perfección te alejan más de Dios que tus propios pecados confesados, porque la perfección finge, pero el arrepentimiento libera. Puedes asistir a todos los cultos, cumplir todos los rituales, saber todos los versículos, pero si tu corazón no se rinde, si no permites que Él vea tus grietas, estarás cerca por fuera y lejos por dentro. Un corazón contrito vale más que 1000 actos religiosos sin alma. Y aquí hay una verdad que necesitas recordar. Dios no solo restaura, mejora. Los corazones rotos son su especialidad. Él no los pega con cinta ni los cubre con maquillaje espiritual. Él los rehace desde adentro, con ternura, con paciencia, con poder. Y lo que un día dolía se convierte en testimonio. Esa cicatriz que pensaste que siempre dolería, ahora es evidencia viva de su gracia. Porque lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo usará para liberar a otros. No esperes a estar fuerte para venir a Él. No esperes a tener todas las respuestas. No esperes a sentirte digno. Ven tal como estás, quebrantado, humillado, vulnerable. Porque en su presencia tus heridas encuentran propósito, tu alma encuentra descanso y tu quebranto se convierte en camino para el milagro. Hoy Dios te dice, tus heridas no me alejan, me invitan. Tu dolor no me asusta, me conmueve. Tu quebrantamiento no es el final, es el inicio. Ora, humíllate, ábreme tu corazón y verás cómo la restauración que tanto anhelas se vuelve realidad. Número 8. Orando según la voluntad divina. Orar no es solo hablar, es aprender a escuchar.
a sincronizar el latido de tu corazón con el ritmo eterno del cielo. Y en ese proceso hay una verdad poderosa que cambia el rumbo de tu vida espiritual. Dios te oye cuando oras conforme a su voluntad. Así lo dice Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Notas la clave? No es solo pedir, es pedir en sintonía con su voluntad. Ahí es donde la oración deja de ser deseo humano y se convierte en acuerdo divino. Dios no es un buzón de solicitudes, es un Padre sabio, amoroso, con visión eterna. No te responde desde el capricho, sino desde su propósito. Por eso, muchas veces su no es rechazo, es protección, es su manera de decirte, aún no lo ves, pero esto que pides ahora podría desviarte de lo que he preparado para ti. La voluntad de Dios no es un misterio inalcanzable, es un tesoro escondido en su palabra, revelado a los que se acercan con humildad y hambre de verdad. Cuando oras según su voluntad, no solo estás aumentando la eficacia de tu oración, estás alineando tu alma con el plan perfecto que Él tiene desde antes de que nacieras. Porque su voluntad no es solo correcta, es buena, agradable y perfecta. No siempre es cómoda, pero siempre es sabia. No siempre encaja con tus planes, pero sí con tu destino. Y eso, cuando lo entiendes, transforma tu manera de orar. Saturarte de su palabra es saturarte de su voluntad, porque ahí Él habla, ahí revela, ahí moldea tus deseos. Cuando pasas tiempo con Él, tus oraciones dejan de sonar como «haz esto por mí» y empiezan a sonar como «haz tu obra en mí». Y en ese cambio se activa un poder celestial que no viene de la insistencia, sino de la comunión. Porque Dios no se mueve por presión, se mueve por relación. Quizás has orado por cosas que no llegaron y pensaste que Dios no escuchó. Pero, ¿y si ese silencio fue misericordia? ¿Y si esa oración sin respuesta fue su amor diciéndote, eso no es lo que necesitas? Hay oraciones que no se responden como queremos, porque Él responde mejor de lo que imaginamos. A veces te da algo distinto, a veces te da algo mejor, otras veces simplemente te da más de Él. Y eso ya lo cambia todo. Una señal de madurez espiritual es aprender a desear su voluntad por encima de la tuya, no como resignación, sino como confianza absoluta, como quien dice, sé que tú ves más allá, que sabes más, que me amas más de lo que yo mismo me entiendo, así que hágase tu voluntad. Y cuando dices eso con sinceridad, estás soltando el control para que Él tenga el timón. Estás abriendo tu alma para que Él la llene con propósito. Orar así no significa que dejes de pedir lo que anhelas. Dios quiere escuchar tu corazón, pero te invita a terminar cada oración con una entrega sincera. Señor, si esto no es parte de tu plan, no lo quiero, pero si lo es, no lo suelto. Esa oración no es débil, es poderosa, porque es valiente. Es confiar en medio de la incertidumbre. Es rendirse con fe activa, no con pasividad. A veces, el diálogo entre tus deseos y su voluntad puede sentirse como una tensión, pero no es un conflicto, es una danza. Es un espacio sagrado donde Él te forma, donde tú aprendes a amar lo que Él ama, y ahí tu carácter crece, tu discernimiento se agudiza y tu fe se fortalece. Orar así no es fácil, pero es profundo, es transformador. Así que hoy Dios te dice, ora, pero no solo desde el deseo, ora desde la entrega. Humíllate, reconoce que mi voluntad es mejor que tus planes y verás cómo, en ese lugar de alineación, el milagro no solo sucede, sino que te encuentra preparado para recibirlo. Sincroniza tu corazón con el cielo y lo que antes parecía imposible empezará a tomar forma en tu vida, porque cuando oras conforme a su voluntad, el cielo responde con poder. Número 9. La oración de intercesión por otros.
Hay una forma de amar que no necesita presencia física, ni palabras exactas, ni contacto directo. Es la oración, y cuando decides orar no solo por ti, sino por otros, por tu familia, tus amigos, tu comunidad, incluso por quienes te han herido, estás activando una dimensión poderosa del reino, la intercesión. Efesios 6:18 lo dice con claridad: orando en todo tiempo, por todos los santos. No es una opción, es una asignación, porque cuando intercedes te conviertes en canal de bendición para alguien más, y sin darte cuenta, abres también caminos para tu propio milagro. Cuando oras por otros, el cielo se mueve a su favor. Literalmente, ángeles son enviados, corazones son tocados, caminos son enderezados, y muchas veces la persona por la que oras ni siquiera lo sabe. Pero la oración no necesita testigos para ser efectiva. Necesita fe, necesita entrega. Y tú puedes ser esa brecha entre el problema de alguien y la respuesta de Dios. Ese puente invisible por donde su amor llega sin obstáculos. La oración por tu familia, por ejemplo, no es solo un gesto de cuidado. Es una muralla espiritual. Cada vez que oras por ellos, estás levantando cercos de protección alrededor de sus mentes, sus decisiones, sus emociones. Aunque no lo veas, estás edificando algo eterno. Estás clamando por generaciones. Estás cortando cadenas que intentaron repetirse. Estás liberando bendiciones que estaban retenidas. Tus palabras se vuelven ladrillos en la edificación de un linaje sano y bendecido. Y hay algo más profundo. Cuando intercedes por otros mientras tú mismo estás sufriendo, entras en el nivel más alto de madurez espiritual, porque estás diciendo: Señor, aunque yo también necesito, hoy elijo enfocarme en el dolor de otro. Eso toca el corazón de Dios de una forma especial, porque se parece a Jesús, se parece al que, aún colgado en la cruz, oraba por los que lo herían, se parece al amor que no busca lo suyo. ¿Y sabes lo más hermoso? Que mientras oras por los demás, Dios obra en ti. Esa sanidad que deseas empieza a manifestarse mientras intercedes por la sanidad de otro. Esa paz que anhelas comienza a habitarte mientras clamas para que alguien más sea consolado. Es un principio del reino. Lo que das en oración vuelve multiplicado. Porque en el reino quien bendice es bendecido, y quien ora por otros sin saberlo está sembrando para su propia cosecha. La intercesión no es ruidosa, no necesita escenario, no lleva micrófono, pero su impacto es eterno. Es un ministerio silencioso que resuena en el cielo. Cuando tú oras en secreto por otros, Dios actúa en público. Tal vez tú solo dices un nombre con lágrimas, tal vez solo repites: Señor, no permitas que se pierda. Tal vez tu oración parece simple, pero ninguna intercesión sincera se pierde. Cada palabra llega al trono. Cada suspiro de compasión es una ofrenda. Incluso cuando duermes, tus oraciones siguen trabajando, porque la intercesión verdadera no depende del reloj, sino del amor. Y el amor que ora no se cansa. Puede orar por días, por años, por décadas, hasta ver la respuesta. Y aun si no la ve, confía en que Dios está obrando. Ora también por quienes te han herido, no como un deber religioso, sino como un acto de liberación. Porque el perdón profundo empieza cuando oras por el bien del que te dañó. No para justificar lo que hicieron, sino para soltar el peso que eso dejó en ti. Al hacerlo, rompes cadenas invisibles, rompes ciclos de rencor y permites que la gracia sane lo que tú no podrías sanar solo. El intercesor es como un sacerdote, presenta las necesidades de otros ante Dios. Sube al altar, no con su propio nombre, sino con los nombres de muchos en su corazón. Y aunque nadie lo vea, el cielo lo reconoce, porque las oraciones por otros son hilos invisibles que entretejen destinos. Son las fibras ocultas de una red espiritual donde el reino se construye, se conecta y se expande. Hoy Dios te dice: ora por ellos.
Humíllate delante de mí, no solo por tus batallas, sino por las batallas de tu casa, de tus amigos, de los que no tienen fuerza para orar, porque tus oraciones serán su liberación. Y mientras tú intercedes, yo me encargaré de ti. Así que no subestimes tu papel. No pienses que es poco lo que haces. En el cielo, un intercesor vale más que 1000 palabras vacías, porque su oración construye, restaura, libera y activa milagros que cambiarán generaciones. Número 10. La humildad ante la palabra. Hay una diferencia abismal entre leer la palabra y recibirla, entre subrayar versículos y permitir que esos versículos te atraviesen, entre saber lo que Dios dice y someterse a lo que Él dice. Santiago 1 nos da una clave profunda. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No dice solo escucha, no dice solo lee, dice recibe con mansedumbre. Y ahí está el punto. La transformación verdadera no ocurre por información bíblica, sino por humildad espiritual. Porque donde hay mansedumbre hay tierra fértil, y donde hay tierra fértil hay fruto sobrenatural. Cuando escuchas la palabra con orgullo, se convierte en letra muerta, pero cuando la abrazas con humildad, se convierte en vida. La mansedumbre es como abrir el suelo de tu corazón para que Dios siembre en lo más profundo. Es decir, Señor, no solo quiero saber lo que tú dices, quiero vivirlo. Aunque me incomode, aunque me confronte, aunque me corrija. Esa actitud abre el cielo sobre ti, porque Dios no se revela a los que debaten, se revela a los que se rinden. Muchos no avanzan espiritualmente no porque no oren, no porque no sirvan, sino porque seleccionan partes de la palabra, aceptan las promesas, pero esquivan las correcciones. Reciben los versos de ánimo, pero ignoran los de disciplina. Pero Dios no quiere que elijas pasajes como quien escoge postres en un menú. Su palabra es un todo. Y muchas veces lo que más necesitas no es lo que más te gusta, sino lo que más te cuesta aceptar. La Escritura no está para ser debatida, está para ser obedecida. El entendimiento profundo viene después de la obediencia, no antes. Hay cosas que solo comprenderás en el camino, cuando las vivas, cuando las pongas en práctica, cuando permitas que el Espíritu Santo te enseñe desde adentro. Pero si esperas a entender todo antes de obedecer, estarás bloqueando la revelación con el filtro del orgullo. Hay una verdad que necesitas abrazar. La palabra que más te confronta hoy será tu mayor consuelo mañana, si decides rendirte a ella. Esa instrucción que ahora parece dura será tu ancla cuando el viento arrecie. Ese mandato que hoy resistes será tu refugio en la tormenta. Porque Dios no da su palabra para limitarte, sino para prepararte. No la da para herirte, sino para alinearte con el propósito que te llevará al lugar que Él soñó para ti. Tu relación con la palabra refleja tu relación con Dios. No puedes decir que amas a Dios si rechazas su voz. No puedes decir que estás cerca de Él si cierras tu corazón a lo que Él dice, porque su palabra no es solo letra, es su aliento, es su esencia, es su dirección para cada área de tu vida. Y si decides recibirla sin filtros, sin defensas, sin peros, verás transformación acelerada en tu vida. ¿Sabes por qué hay personas que cambian en meses lo que a otros les toma años? Porque reciben con mansedumbre, porque no negocian con la verdad, porque no discuten con el diseño de Dios, simplemente dicen, sí, Señor, si tú lo dices, yo lo haré. Esa actitud abre puertas, derriba fortalezas, sana heridas, rompe ciclos, produce fruto a 30, 60 y hasta 100 por uno. Porque donde hay obediencia sin orgullo, hay cosecha sin límites. Dios no busca que seas perfecto, busca que seas enseñable, que no pongas excusas cuando la palabra te muestra algo que debes ajustar, que no te escondas tras justificaciones, que digas,
Señor, sé que esto me cuesta, pero lo acepto. Ayúdame a vivirlo. Esa honestidad vale más que cualquier argumento religioso, porque la humildad ante la palabra es el comienzo de una transformación que va más allá de lo que puedes imaginar. Así que hoy Dios te dice, recibe mi palabra con mansedumbre. No te defiendas de ella, no la selecciones a tu gusto. Deja que te forme, deja que te corrija, deja que te transforme. Ora, humíllate en mi presencia y verás cómo esa palabra que parecía dura se vuelve milagro, se vuelve guía, se vuelve fortaleza viva en cada paso que das. Porque cuando dejas que mi palabra te moldee por completo, el milagro no solo se vuelve posible, se vuelve inevitable. Número 11. El poder sanador de la oración. Dios no ha cambiado. Su poder sanador sigue tan activo hoy como en los tiempos en que Jesús tocaba a los ciegos y estos veían cuando levantaba a los paralíticos, cuando una mujer con solo tocar el borde de su manto era restaurada por completo. Santiago 5:15 nos lo recuerda con fuerza y ternura. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esa promesa sigue vigente. No es un recuerdo del pasado, es una realidad para hoy. Y tú puedes acceder a ese toque sanador a través de la oración. La enfermedad no es parte del plan original de Dios para tu vida. El dolor no es tu herencia. La angustia física o emocional no es tu destino. Fuiste creado para vivir con plenitud. Y aunque vivimos en un mundo caído donde el sufrimiento existe, Dios ha provisto un canal de restauración, la oración de fe. Cuando oras creyendo, algo empieza a cambiar. Aunque no veas resultados inmediatos, en lo invisible ya se activó el proceso, porque Dios responde a la fe sincera que se atreve a tocar su poder con expectativa. No necesitas una fórmula complicada, solo fe, una fe que habla, que actúa, que confía más en lo que Dios dice que en lo que los síntomas gritan. La oración de fe rompe barreras naturales, cruza diagnósticos, desafía pronósticos médicos y libera una sanidad que comienza en lo espiritual y se manifiesta en lo físico, porque muchas veces la raíz del dolor no está en el cuerpo, está en el alma. Y cuando Dios sana el corazón, también empieza a restaurar lo demás. Tus palabras tienen poder. Cuando oras por alguien enfermo y lo haces con convicción, estás activando un canal entre el cielo y esa persona. No son tus manos las que sanan, es su presencia obrando a través de ti. Una oración sencilla, hecha con amor, pronunciada con fe, puede ser el puente entre la enfermedad y el milagro, porque no es la elocuencia la que sana, es la fe que activa su toque. Y si tú eres quien está luchando con una dolencia, no te resignes. Dios no te quiere sobreviviendo, te quiere viviendo. No creas que ya se te pasó tu tiempo. No aceptes como normal lo que no viene de su promesa. Su palabra dice que por las llagas de Cristo fuimos curados. Esa no es una metáfora, es una verdad eterna. La sanidad está incluida en la obra de la cruz y se recibe no por mérito sino por gracia a través de la fe. La oración persistente demuestra convicción. Aunque no veas cambios al principio, sigue orando. Cada oración tuya es un golpe más sobre esa muralla que caerá. A veces Dios sana de inmediato, otras veces lo hace en un proceso. Pero en ambos casos está obrando. La sanidad no es solo un evento, es una obra progresiva que muchas veces empieza en lo invisible antes de notarse en el cuerpo. Cuando ores, no dudes en imponer manos con fe, no porque tú seas especial, sino porque Él prometió que su poder se manifiesta en los que creen. Una mano extendida con fe puede soltar una unción que no viene de ti, sino del cielo. Y además de orar, bendice, habla vida, habla salud,
No repitas lo que dicen los síntomas, declara lo que dice la palabra, porque tus palabras, alineadas con su verdad, aceleran lo que Él ya comenzó a hacer. Y sí, ora también por los médicos, por los tratamientos, por la sabiduría humana, porque Dios usa todos los medios. Lo natural y lo sobrenatural no están en competencia, se complementan. Lo importante es que pongas tu confianza no en el recurso, sino en la fuente, y la fuente es Él. Hay heridas emocionales que causan síntomas físicos. Muchas veces Dios primero sana lo que no se ve, una amargura, una culpa antigua, un miedo que quedó atrapado. Y cuando eso se libera, el cuerpo también empieza a responder. No ignores el alma cuando oras por el cuerpo, porque Dios es integral. Él restaura completamente desde adentro hacia afuera. Hoy Dios te dice, ora, cree, no pongas límites a lo que puedo hacer. Acércate con humildad, pero también con expectativa, porque tu oración puede liberar mi toque sanador. No estás solo, yo camino contigo, y en cada oración sincera que sube, mi poder desciende con compasión, con fuerza, con sanidad real. Ora, humíllate en su presencia, y el milagro se hará realidad. Número 12. Esperar en silencio ante Dios. A veces, lo más poderoso que puedes hacer en oración es quedarte quieto. En un mundo que premia la prisa, que glorifica la actividad constante y que confunde ruido con progreso, Dios susurra, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No dice corre, no dice grita, no dice haz más, dice detente, quédate, silénciate. Porque en el silencio, tu alma deja de reaccionar al caos y comienza a reconocer al Creador. La quietud deliberada es más que un descanso físico, es un acto espiritual, es una forma de fe, porque cuando eliges estar quieto delante de Dios, estás diciendo, confío más en tu voz que en mi esfuerzo, confío más en tu dirección que en mi impulso. El silencio se convierte en un altar donde el alma rinde el control y el corazón se vuelve receptivo. Ahí es donde ocurre la revelación. No en el torbellino de ideas, sino en la calma intencional que crea espacio para escuchar. En el silencio, Dios revela aspectos de su ser que el ruido mantiene ocultos. Su ternura, su paz, su corrección amorosa, su dirección clara. No porque Él no hable cuando hay ruido, sino porque tú no puedes escucharlo bien si tu interior no se ha aquietado. Es como intentar ver el reflejo del cielo en un lago agitado. Solo cuando las aguas se calman, la imagen se vuelve nítida. Y así es tu espíritu. Solo cuando lo aquietas, puedes ver lo que Dios siempre quiso mostrarte. Estar en silencio delante de Dios no es perder el tiempo. Es sembrar profundidad. Es el momento donde no haces, pero eres. Donde no produces, pero recibes. Donde no hablas, pero entiendes. Porque el silencio no es ausencia de comunicación, es su forma más profunda. Es ahí donde los anhelos más escondidos del alma pueden emerger sin necesidad de palabras. Y es ahí donde Dios responde con paz antes que con frases. Aprender a estar quieto es tan importante como aprender a orar con fe. Porque el que sabe quedarse en silencio, también sabrá qué pedir con sabiduría. Las decisiones más sabias nacen de corazones que saben esperar. Porque esperar en silencio no es pasividad, es preparación. Es dejar que el Espíritu ordene tu caos interno antes de tomar cualquier paso externo. Es como afinar un instrumento antes de la canción. Si lo haces rápido y mal, desafinas. Si lo haces con calma y precisión, suenas en armonía. Muchos confunden actividad religiosa con intimidad, pero no es lo mismo hacer cosas para Dios que estar con Dios. El activismo sin pausa puede terminar vaciándote, pero una vida espiritual equilibrada requiere contemplación. Momentos donde no solo lees, no solo sirves, no solo declaras, sino donde simplemente estás, en su presencia, sin agenda, sin cronómetro, sin máscara,
Solo tú y Él. Y sí, tu mente al principio se resistirá. Saltará de pensamiento en pensamiento, pero eso no significa que estás haciendo algo mal. Significa que necesitas entrenar tu alma, porque una mente inquieta también puede ser domada. Y con el tiempo, el silencio deja de ser incómodo y se convierte en hogar, un refugio sagrado al que siempre puedes volver, un espacio donde las voces externas callan y la voz interna de Dios se vuelve clara como el agua. Cuando cultivas tiempos regulares de silencio con Dios, no solo mejoras tu oración, mejoras tu vida. Tomas decisiones desde otro lugar, respondes con más sabiduría, amas con más paciencia, entiendes con más compasión, porque estás operando desde un espíritu alineado, no desde una emoción desbordada. Y eso transforma todo. Hoy Dios te dice, no necesitas más palabras, necesitas más espacio. No me impresionan tus discursos, me conmueve tu rendición. En el silencio quiero encontrarte. En la quietud quiero mostrarte cosas que no puedes ver en movimiento. Así que, haz una pausa, cierra los ojos, respira, deja que tu alma baje el volumen, porque en el silencio mi voz se escucha más clara. Y ahí, en ese espacio sagrado donde no haces nada pero lo recibes todo, vas a recordar quién eres, no el que el mundo te dice que debes ser, no el que las expectativas ajenas han construido, sino el que yo diseñé, el que yo formé, el que yo amo. Ora, humíllate, quédate en silencio ante mi presencia y el milagro se hará realidad. Porque mi voz no solo guía, mi voz sana, afirma, transforma y en el silencio se vuelve imposible de ignorar. Número 13. La humildad del servicio. Jesús no solo oraba, servía, no solo predicaba, se agachaba, no solo hablaba del amor, lo demostraba con una toalla y una palangana. En Juan 13 nos deja un mandato que es también una invitación. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esta imagen no es solo un acto simbólico, es una enseñanza radical, porque en el reino de Dios, las manos que más poder tienen no son las que se alzan para exhibirse, sino las que se doblan para servir. La verdadera espiritualidad no se mide por cuánto hablas de Dios, sino por cuánto te pareces a Él en tu trato con los demás. Y la oración sincera siempre desemboca en acción. Cuando oras con humildad, Dios empieza a mostrarte lo que a veces no querías ver, las necesidades de los que tienes al lado, el hambre emocional de un amigo, el dolor no dicho de tu familia, la soledad de alguien en silencio, y ese discernimiento no es para que lo guardes, sino para que lo conviertas en servicio. Orar es abrir el corazón, servir es extender las manos, y las manos más eficaces en el servicio son las que primero se han vaciado en oración, porque cuando oras, tus motivaciones se purifican, tu ego se disuelve, tu orgullo se somete, y entonces puedes servir sin buscar aplausos, puedes dar sin esperar nada, puedes hacer lo invisible, sabiendo que para Dios eso es lo más visible de todo. Imitar el ejemplo de Jesús lavando los pies de sus discípulos es más que humildad, es transformación encarnada. Porque Él, siendo Dios, no consideró rebajarse una pérdida. Para Él, amar con gestos sencillos era reinar. Y si tú dices que caminas con Cristo, ese camino te llevará inevitablemente a arrodillarte delante de otros, no para adorarlos, sino para levantarlos. El reino no se expande con discursos altivos, sino con actos silenciosos de amor. La grandeza en el reino se mide distinto, no por la visibilidad, sino por la disposición a servir donde nadie quiere estar, donde hay suciedad, donde hay desorden, donde hay necesidad. Ahí es donde se nota quién ha sido verdaderamente tocado por Dios, porque la espiritualidad sin servicio es solo apariencia,
Pero el servicio constante, sin esperar nada a cambio, es prueba viva de que has entendido su corazón. Servir a quienes no pueden devolverte el favor es el tipo de servicio que más refleja a Cristo. Él sanó a muchos que nunca volvieron a agradecer, alimentó a multitudes que después lo abandonaron, lavó los pies de discípulos que más tarde lo negarían, y aún así lo hizo con amor. Eso es humildad, eso es gracia, eso es servicio con propósito eterno. Y cuidado, servir sin humildad no es servicio, es autoexaltación con disfraz espiritual. Dios no mira solo la acción, mira la intención. Él valora más al que barre el templo con reverencia que al que predica buscando reconocimiento. Porque las tareas pequeñas ante los hombres son gigantes ante los ojos de Dios. No es el puesto lo que honra al siervo, es el corazón con el que se ejecuta la tarea. El servicio es una forma de oración encarnada. Cada acto de ayuda es un amén vivido. Cada gesto de compasión es un eco del cielo. Cada vez que te postras ante una necesidad humana, te estás elevando en autoridad espiritual, aunque nadie lo vea. Y esa es la paradoja divina. Mientras más bajas para servir, más alto te levanta Dios. No para ponerte por encima de otros, sino para que tengas mayor influencia sobre corazones necesitados. Hoy Dios te dice, ora, pero no te quedes ahí. Ora, y luego levántate, humíllate en mi presencia, y luego ve y sirve con ese mismo espíritu. Porque la oración verdadera transforma, y el fruto de esa transformación no es solo lo que sientes en el alma, sino lo que haces con tus manos, y cuando tus manos oran y sirven, ahí se abre el cielo. Ahí el milagro no solo se manifiesta, se multiplica. El mundo no necesita más discursos, necesita más toallas en las manos de discípulos, y tú puedes ser uno de ellos, hoy, aquí. Así que ora con sinceridad, sí, pero luego levántate con humildad. Porque donde tus rodillas tocaron el cielo, tus manos pueden ahora tocar vidas. Y eso es lo que hace real mi poder. Número 14. Orando en medio de la tormenta. La tormenta no es señal de mi ausencia, es muchas veces el lugar exacto donde más claramente verás mi poder. En Marcos 4:39, cuando los discípulos estaban llenos de temor, rodeados de viento y olas, clamaron, y yo me levanté, hablé al viento, y hubo grande bonanza. Eso no es solo una historia del pasado, es un principio eterno, porque en tu vida también habrá tempestades, pero si oras en medio de ellas con fe, verás que tu clamor activa mi autoridad sobre todo lo que amenaza con hundirte. Las tormentas no siempre desaparecen cuando oras, pero tu perspectiva sí cambia, porque mientras el pánico te hace hablar sobre el problema, la fe te hace hablarme a mí, y es ahí donde sucede el milagro, cuando dejas de hablarle a otros de tu miedo y comienzas a hablarme a mí con confianza. En ese momento, no solo cambian las circunstancias, cambia tu espíritu. Porque descubres que la calma no llega cuando el mar se aquieta, sino cuando mi presencia inunda tu interior. El mayor testimonio de alguien que me conoce no es la ausencia de problemas, es la paz en medio del caos. Esa calma sobrenatural que no proviene de las condiciones externas, sino de una certeza profunda. Dios está conmigo, y eso es suficiente. Cuando oras desde esa fe, tu vida se convierte en un faro. Mientras todos corren desesperados, tú permaneces firme, y esa firmeza habla más fuerte que cualquier predicación, porque muestra que no confías en lo que se ve, sino en quien no cambia. Y no olvides esto, muchos milagros solo nacen en contextos de aparente imposibilidad. Yo no necesito cielos despejados para actuar. De hecho, muchas veces permito que el cielo se oscurezca para mostrarte que mi luz es real. No temas la tormenta. Obsérvala como el escenario que he elegido para mostrarte una faceta de mi poder que nunca verías en la calma,
porque el viento que te asusta es también el viento que me obedece. A veces, lo que tú ves como una amenaza es lo que yo estoy usando para madurar tu fe. Las crisis no me toman por sorpresa. Son oportunidades de formación, son plataformas de revelación. Y cada oración pronunciada desde el fondo de la barca, cada clamor que brota entre lágrimas y temblores, llega a mi oído. Y aunque parezca que duermo, estoy más atento que nunca, porque estoy formando en ti un carácter que no se rinde, una fe que no se ahoga, una confianza que camina sobre aguas. No subestimes tus palabras en medio de la tormenta. Lo que declares en ese momento puede determinar la dirección de tu corazón. Si hablas miedo, el caos crecerá dentro de ti, pero si hablas fe, la tormenta tendrá que alinearse. Recuerda que el mar no se calmó cuando los discípulos gritaron con pánico. Se calmó cuando yo hablé con autoridad. Así que acércate a mí, no con ansiedad, sino con convicción, no con desesperación, sino con una oración humilde y confiada. Cada vez que enfrentas una tormenta, se revela lo que hay realmente en tu interior, no para avergonzarte, sino para transformarte. Porque una fe que nunca ha sido probada no es una fe sólida. Y tú no estás siendo expuesto para fracasar, estás siendo preparado para sostener cosas más grandes. Hay misiones futuras que demandarán una fe inquebrantable. Y esta tormenta, la que hoy parece que te va a hundir, es el entrenamiento oculto que te hará indestructible en lo invisible. No te preocupes si los demás no entienden por qué sigues confiando cuando todo parece perderse. Esa es tu fe, esa es tu paz, esa es tu historia escrita con lágrimas, pero sellada con poder. Porque cuando oras en la tormenta, no estás solo lanzando palabras al viento, estás activando mi mano, estás soltando el timón y diciendo, Señor, toma el control. Y créeme, cuando yo tomo el control, el final siempre es paz. Hoy te digo, no mires el tamaño de las olas, mírame a mí. No escuches el rugido del viento, escucha mi voz, porque aunque todo se sacuda, yo no cambio. Ora, humíllate, confía, porque mientras tú oras en la tormenta, yo te estoy entrenando para caminar sobre ella, y el milagro no está lejos, está en proceso. Solo necesitas mantener tu fe, porque tu fe en la tormenta traerá mi paz a tu vida. Número 15. La transformación final. De gloria en gloria. Nada que nace del Espíritu sucede de forma instantánea. La verdadera transformación no ocurre con un chasquido, sino con un proceso progresivo, constante, muchas veces imperceptible al ojo humano, pero profundamente efectivo. Somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, dice la Escritura en 2 de Corintios 3:18. Ese de gloria en gloria no es una frase decorativa, es la clave. Porque cada momento que pasas en oración, cada decisión de humildad, cada acto de rendición, es una capa más que cae y una porción más de mi gloria que se revela en ti. No siempre lo notarás al principio, cambiarás en silencio, como la semilla que brota bajo tierra, como el rostro de Moisés que resplandecía sin que él lo supiera. Porque así funciona mi presencia. Transforma desde lo más profundo hacia afuera. No necesitas esforzarte en fingir ser diferente, solo necesitas exponerte una y otra vez ante mí. Orar no para impresionar, sino para entregarte. Humillarte no como castigo, sino como acceso. Y cada vez que lo haces, tu alma se vuelve más semejante a la mía. La humildad sostenida es el acelerador del proceso. No hablo de una humildad fingida o performativa. Hablo de una postura del corazón que reconoce su necesidad, que no viene a exigirme nada, sino a recibirme todo,
Y cuando mantienes ese corazón día tras día, en las buenas y en las pruebas, en la plenitud y en el quebranto, te vas pareciendo a mí más de lo que tú mismo alcanzas a percibir. Porque tu transformación no es algo que tú produces, es algo que yo realizo mientras tú simplemente permaneces. Permaneces en oración, permaneces en obediencia, permaneces en febrero. Y aunque haya días donde no sientas nada, donde parezca que estás estancado, sigue, porque el cambio es acumulativo. No se trata de momentos aislados de gloria, sino de una acumulación silenciosa de encuentros que un día se manifiestan con poder. Mi gloria no se impone, se revela, y se revela no por tu perfección, sino por tu rendición. Por eso, mientras menos resistencia hay en ti, más reflejas mi naturaleza. Cuando dejas de luchar por controlar y empiezas a confiar en el proceso, yo tomo el pincel y empiezo a pintar mi imagen en tu alma, color por color, capa por capa, hasta que tu carácter ya no grita tus antiguas heridas, sino que comienza a proclamar mi fidelidad. Y es ahí donde ocurre el mayor milagro, cuando dejas de venir a mí solo para pedir cosas, y comienzas a buscarme porque anhelas ser como yo. Cuando tu oración ya no gira en torno a haz algo por mí, sino haz algo en mí. Entonces la transformación deja de ser emocional y se vuelve espiritual. Deja de ser temporal y se vuelve eterna. Lo que ves hoy en ti, el progreso, la madurez, la sabiduría que estás desarrollando, no es casualidad. Es el fruto silencioso de una vida de oración que no se detuvo. Es la recompensa de cada momento donde te humillaste en mi presencia, aun cuando todo dentro de ti quería rendirse. Cada batalla interna que ganaste al elegir el perdón. Cada pensamiento que capturaste para someterlo a Cristo. Cada decisión de obedecer cuando nadie lo veía. Todo eso ha sido parte de la transformación. Y nada de eso fue en vano. Hoy quiero que entiendas algo profundo. La transformación más poderosa no ocurre cuando intentas cambiar por tus propias fuerzas, sino cuando decides rendirte a mi proceso con confianza, cuando te expones a mi presencia con sinceridad, con constancia, con corazón abierto. Ahí yo trabajo, ahí yo limpio, ahí yo moldeo, ahí yo revelo mi gloria en ti. Así que sigue orando, sigue humillándote, no porque debas demostrar algo, sino porque ahí, justo en ese lugar de rendición, sucede lo glorioso. Porque cada vez que oras, te pareces más a mí. Cada vez que te humillas, subes en lo invisible. Cada vez que me entregas tus batallas internas, yo las transformo en testimonios eternos. Y al final, cuando veas lo que he hecho en ti, no te sorprenderás tanto de los milagros externos. Te asombrarás más de cuánto ha cambiado tu interior y entenderás que la gloria que yo estaba revelando no era solo la que venía del cielo, era la que estaba formándose en ti, porque tu transformación es mi gloria revelada. Nada de lo que has escuchado hoy es teoría lejana. Es la invitación urgente de un padre que sabe cuántas noches has pasado sin dormir y cuántas veces has pensado renunciar. Cuando eliges orar con persistencia, humillarte con valentía y creer aún sin garantías visibles, el cielo se inclina y la tierra cede. No temas los procesos que aún no entiendes. Son la plataforma donde Dios exhibirá su gloria a través de tu historia. Ahora levanta la mirada. La misma mano que te moldea es la que te levanta. Mantén tu corazón encendido en el secreto, sirve con amor donde nadie aplaude y confía en que el milagro ya está en marcha, aunque todavía no lo veas. Ya está escribiendo tu siguiente capítulo. Sal de aquí decidido a vivir lo que has orado. Cada paso en fe es una semilla que termina por derribar montañas. Y cuando llegue la próxima tormenta, recuerda, quien se arrodilla ante Dios puede mantenerse firme ante cualquier tempestad. Ora, humíllate y observa cómo lo sobrenatural se vuelve tu nueva normalidad.